Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que os apasiona, el drama, la tensión y esos momentos en los que parece que todo está a punto de explotar. Hoy vamos a explorar esas series turcas donde la pasión, los secretos y las rivalidades alcanzan niveles inimaginables. Vamos a ver esas producciones donde los personajes se encuentran viviendo bajo el mismo cielo, pero sus mundos internos están tan separados que parece que en cualquier momento va a estallar algo. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado ese rumor que ha estado circulando. ¿Realmente hubo tensión entre Kerem y Hande, esa pareja que nos enamoró en pantalla? Prepárense porque vamos a desenmarañar algunos de esos misterios. Pero antes de que nos lancemos de lleno a las series, quiero recordaros lo importante que es vuestro apoyo para nosotros. Si os gusta el contenido que creamos con tanto cariño, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo y darle un me gusta a este vídeo si os parece interesante. Vuestro apoyo nos motiva a seguir trayéndoos más contenido sobre series turcas. Además, déjanos tus comentarios con tus series favoritas y los actores que más te gustan. Queremos conocer tu opinión. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y preparémonos para un viaje lleno de pasión, secretos y dramas explosivos que nos dejarán sin aliento. ¡Vamos allá! Comencemos nuestro recorrido con una serie que, desde el principio, nos atrapó con su intensidad y sus personajes complejos, ***Karasevda***. Esta joya turca perteneciente al género del drama romántico, nos presenta una historia de amor prohibido entre Kemal, un joven de clase trabajadora interpretado por Burak Özçivit, y Nihan, una chica rica interpretada por Neslihan Atagul. La sinopsis es simple pero poderosa. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero sus diferencias sociales y las maquinaciones de un poderoso y obsesivo villano, Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, los separan. Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina, mientras que Kemal, destrozado por la pérdida de su amada, se marcha de Estambul. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre poderoso y sediento de venganza, decidido a recuperar a Nihan y a destruir a Emir. ¿Por qué Karasevda encaja perfectamente en nuestro tema de drama turco explosivo? Porque la tensión entre los personajes es palpable desde el primer episodio. La pasión prohibida entre Kemal y Nihan, el odio visceral de Emir hacia Kemal y la desesperación de Nihan por estar atrapada en un matrimonio infeliz crean una atmósfera cargada de emociones que estalla constantemente en confrontaciones y momentos de gran intensidad dramática. La serie es un torbellino de amor, odio, venganza y sacrificio que mantiene al espectador al borde del asiento. Podríamos analizar a fondo cada personaje. Kemal, por ejemplo, representa la ambición y la determinación, un hombre que, a pesar de las adversidades, logra superarse a sí mismo y regresar con la fuerza para enfrentar a sus enemigos. Nihan, por su parte, personifica el sacrificio y la lealtad, una mujer que elige el bienestar de su familia por encima de su propia felicidad. Y Emir, el villano por excelencia, es un personaje complejo y atormentado, cuya obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos atroces. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera y hasta ahora única serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Esto demuestra la calidad de la producción, las actuaciones y la historia que resonaron con el público a nivel mundial. Además, el final de Karasevda fue uno de los más impactantes y comentados en la historia de las series turcas. La decisión de los guionistas de dar un cierre trágico a la historia generó un gran debate entre los fans, quienes se dividieron entre aquellos que consideraban que era un final realista y aquellos que preferían un final más feliz. Sigamos nuestro viaje con otra serie que nos muestra cómo las apariencias pueden engañar y cómo los secretos pueden destruir a una familia. ***Yasakelma***. Esta serie, que mezcla drama y comedia, nos sumerge en el mundo de la alta sociedad de Estambul, donde la ambición, la traición y la seducción son moneda corriente. La trama gira en torno a dos hermanas, Yildiz, interpretada por Edais, y Zeynep, interpretada por Sevda Erginci, que tienen personalidades y aspiraciones muy diferentes. Yildiz sueña con ascender socialmente y casarse con un hombre rico, mientras que Zeynep es una joven trabajadora y honesta que busca el amor verdadero. Sus vidas se cruzan con las de dos poderosos empresarios, Ali Targun, interpretado por Talat Bulut, y Ayhan Tazdemir, interpretado por Onur Tuna, y a partir de ahí, se desata una serie de intrigas, manipulaciones y romances escandalosos.
Yasak Elma es un claro ejemplo de drama turco explosivo porque la serie está llena de giros inesperados, secretos ocultos y traiciones impactantes. Los personajes son complejos y ambivalentes, capaces de lo mejor y lo peor, y sus acciones tienen consecuencias devastadoras para todos los que los rodean. La lucha por el poder, el dinero y el amor desata una guerra sin cuartel donde nadie está a salvo. La tensión entre las hermanas, las rivalidades amorosas y las conspiraciones empresariales crean un cóctel explosivo que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La serie también destaca por su vestuario elegante y sus locaciones lujosas, que contribuyen a crear una atmósfera de opulencia y sofisticación. Los personajes femeninos, en particular, se caracterizan por su estilo impecable y su habilidad para utilizar la moda como una herramienta de poder. Una curiosidad sobre Yasak Elma es que la serie ha tenido varios cambios de reparto a lo largo de sus temporadas, pero ha logrado mantener su popularidad gracias a su trama adictiva y a sus personajes carismáticos. La salida de algunos actores principales generó cierta controversia entre los fans, pero los guionistas supieron reinventar la serie y mantener el interés del público con nuevos personajes y tramas intrigantes. Ahora, preparemos los pañuelos porque vamos a hablar de una serie que nos llegó al corazón y nos hizo reflexionar sobre el poder del amor y el perdón. *Kukur*. Esta serie de acción y drama familiar nos lleva al peligroso barrio de Kukur en Estambul, controlado por la poderosa familia Koval. La historia se centra en Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut İnemli, un joven que ha abandonado su familia y su pasado criminal para vivir una vida libre y feliz. Sin embargo, cuando su padre Idris Koval, interpretado por Erkan Kesal, es asesinado y el barrio de Kukur es amenazado por una nueva banda criminal, Yamak se ve obligado a regresar a su hogar y a asumir el liderazgo de su familia. En su camino se encuentra con Sena, interpretada por Dilan Cizekdeniz, una joven misteriosa que se convierte en su esposa y en su mayor apoyo. Kukur es un ejemplo de drama turco explosivo porque la serie está llena de escenas de acción trepidantes, conflictos familiares intensos y dilemas morales complejos. La lucha por el poder en el barrio, la venganza entre bandas criminales y los secretos del pasado de la familia Koval crean una atmósfera de constante peligro y tensión. La relación entre Yamak y Sena, llena de altibajos, amor y dolor, añade una dimensión emocional a la serie que la hace aún más cautivadora. La serie explora temas como la lealtad, el honor, la justicia y el sacrificio, y nos muestra cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. La serie también es conocida por su banda sonora original, que incluye canciones de rap turco que reflejan la cultura y el ambiente del barrio de Kukur. Un dato interesante sobre Kukur es que la serie ha sido elogiada por su realismo y su representación de la cultura y la sociedad turca. La serie ha utilizado música tradicional turca y ha abordado temas sociales relevantes, como la pobreza, la delincuencia y la discriminación. Kukur también se distinguió por su innovador uso de las redes sociales. Durante la emisión de cada episodio, la serie generaba un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans comentaban en tiempo real los acontecimientos de la trama y expresaban su apoyo a sus personajes favoritos. Cambiando un poco de registro, pasemos a una serie que nos muestra cómo el pasado puede volver para atormentarnos y cómo los secretos pueden destruir relaciones. Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie, ambientada en la década de 1970 en la región de Kukurova, nos cuenta la historia de Zuleya, interpretada por Hilal Almbilek, y Ilmaz, interpretado por Gurgunes, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul tras cometer un crimen. Para protegerse, Zuleya se hace pasar por la hermana de Ilmaz y ambos encuentran trabajo en la granja de la poderosa familia Yaman, liderada por Demir Yaman, interpretado por Murat Unan. Demir se enamora obsesivamente de Zuleya y la obliga a casarse con él, separándola de Ilmaz. A partir de ahí se desata una serie de intrigas, traiciones y venganzas que involucran a las tres familias más poderosas de la región. Bir Zamanlar Kukurova es un claro ejemplo de drama turco explosivo porque la serie está llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de gran tensión dramática. El amor prohibido entre Zuleya y Ilmaz, la obsesión de Demir por Zuleya y las rivalidades entre las familias crean una atmósfera de constante peligro y conflicto. La serie explora temas como el amor, el odio, la venganza, la ambición y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. La serie también destaca por su fotografía impresionante, que captura la belleza de los paisajes de la región de Kukurova. Los colores cálidos y la iluminación natural contribuyen a crear una atmósfera nostálgica y romántica.
Un dato curioso sobre Bir Zamanlar Cukurova es que la serie ha sido un gran éxito de audiencia en Turquía y en varios países de América Latina y Europa. La serie ha sido elogiada por su ambientación histórica, sus actuaciones y su trama adictiva. La serie ha sido traducida a varios idiomas y ha sido emitida en canales de televisión de todo el mundo. Ahora, llegamos al momento que muchos estaban esperando. ¿Qué hay de cierto en los rumores sobre la tensión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Como saben, esta pareja conquistó corazones en todo el mundo con su interpretación de Eda y Serkan en la exitosa serie ***Sen La química en pantalla era innegable y fuera de ella, su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. Sin embargo, tras su ruptura, comenzaron a circular rumores sobre posibles desacuerdos y tensiones entre ellos. Algunos medios sugirieron que la presión de la fama, las diferencias en sus prioridades y la dificultad de mantener una relación en el ojo público fueron factores que contribuyeron a su separación. Se especuló sobre posibles infidelidades, desacuerdos profesionales y la intromisión de sus respectivas familias. Si bien es cierto que no hay confirmación oficial sobre un Kerem explota o un ambiente completamente hostil entre ellos, es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que las separaciones, incluso las más amistosas, pueden estar cargadas de emociones y desafíos. Es probable que, como cualquier pareja, hayan tenido sus altibajos y que la decisión de separarse haya sido el resultado de una serie de factores que no conocemos completamente. La intensidad de la fama y el constante escrutinio público sin duda ejercieron una presión adicional sobre su relación, haciendo más difícil mantener la privacidad y la estabilidad. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que haya sucedido tras bambalinas, tanto Kerem como Hande son profesionales talentosos que han sabido mantener la compostura y seguir adelante con sus carreras. Y aunque la idea de una relación tensa entre ellos pueda decepcionar a algunos fans, es importante respetar su privacidad y recordar que son personas reales con sentimientos y vidas propias. Ambos han continuado trabajando en proyectos exitosos y han demostrado su capacidad para superar las dificultades personales y profesionales. En Conclusio Superíndice 3N, hemos explorado algunas series turcas donde el drama, la tensión Superíndice 3N y los secretos alcanzan niveles inimaginables. Hemos visto CU Superíndice 3Mo el amor, el odio, la venganza y la ambición Superíndice 3N pueden desatar conflictos explosivos entre personajes que se encuentran viviendo bajo el mismo cielo pero cuyos mundos internos están separados por abismos de dolor y resentimiento. Y también Copyright N hemos abordado el tema de Kerem y Hande, recordando que las relaciones personales son complejas y que es importante respetar la privacidad de las personas. Las series turcas, con su melodrama y sus personajes apasionados, nos ofrecen una ventana a culturas diferentes y nos permiten reflexionar sobre los conflictos y las emociones que nos unen como seres humanos. Espero que hayáis disfrutado de este viaje a Trabu Copyright, ese del mundo del drama turco. Me encantaría saber vuestra opinión Superíndice 3N sobre las series que hemos mencionado. ¿CUL es vuestra serie turca favorita? ¿QU Copyright otros ejemplos de drama turco explosivo con OQ Copyrightis? Dejad vuestros comentarios abajo para que podamos seguir conversando sobre este tema. También Copyright N nos gustaría saber QU Copyright actores y actrices turcos son vuestros favoritos. ¿Os gustaría que hiciu Copyright ramos un vídeo sobre ellos? Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Si os ha parecido interesante no olvidéis Copyright y darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Y recordad, el drama turco siempre nos tiene reservada una sorpresa.